Secta o comunidad de amigos. La comunidad virtual como refugio o trampa. Diferencias esenciales. Las comunidades virtuales han emergido como un componente integral de la vida digital contemporánea, ofreciendo a sus miembros una plataforma para interactuar y construir relaciones. Sin embargo, a pesar de las aparentes similitudes entre distintas agrupaciones en línea, las dinámicas internas pueden variar profundamente. Mientras que algunas comunidades se centran en la interacción genuina y el apoyo mutuo, otras funcionan como sectas digitales que ejercen un control psicológico absoluto sobre sus miembros. Aquí exploraremos las diferencias entre una comunidad genuina y una secta digital, particularmente en el contexto de los mecanismos de manipulación psicológica que definen a estas últimas, basándose en teorías psicológicas y psiquiátricas clave. Comunidad genuina versus secta digital, definiciones y características. Una comunidad genuina desde la perspectiva de la psicología social es un grupo que fomenta la interacción democrática, el respeto mutuo y la integración social sin coacciones externas. Según Baumeister y Leary, las personas tienen una necesidad inherente de pertenecer a grupos que les brinden apoyo emocional y satisfacción social. En este tipo de comunidad las relaciones se desarrollan de manera orgánica y los conflictos suelen resolverse mediante la comunicación abierta y el compromiso mutuo, lo que permite el crecimiento personal y colectivo. En contraste, las sectas digitales operan bajo una estructura jerárquica, donde la manipulación y el control psicológico son esenciales para mantener la cohesión interna. La psicóloga Margaret Singer, en su trabajo sobre los efectos de cultos y sectas, describe cómo estas agrupaciones funcionan como sistemas cerrados que impiden la libertad de pensamiento y controlan las decisiones de sus miembros mediante el uso de técnicas de persuasión coercitiva. Estas tácticas no solo buscan la conformidad con los ideales del grupo, sino también la creación de una dependencia emocional total. La autoridad, ya sea de un líder carismático o de un colectivo, es percibida como incuestionable, y los miembros que osan desafiar las normas o la autoridad del grupo son objeto de castigo, aislamiento o incluso exclusión. La nostalgia como estrategia de manipulación, el uso de identidad grupal. Uno de los mecanismos clave de las sectas digitales es la creación de una narrativa colectiva que apela a la nostalgia, como señala Lifton en su estudio sobre los procesos de lavado de cerebro en los cultos. Al presentar al grupo como una comunidad antigua o fundada hace años, la secta crea una ilusión de autenticidad, ofreciendo a los nuevos miembros la sensación de pertenecer a algo exclusivo y valioso. Esta falsa percepción de antigüedad fomenta un fuerte sentido de pertenencia y seguridad, lo cual actúa como una herramienta poderosa para la captura emocional de los individuos. El concepto de narrativa grupal de Jean Piaget resalta cómo los grupos y particularmente los grupos coercitivos forman relatos que distorsionan la realidad para crear un sentido de cohesión interna. En las sectas digitales esta narrativa es manipulada para reforzar la idea de que solo aquellos que se adhieren completamente a las normas del grupo son dignos de pertenencia. Los miembros nuevos son sometidos a una presión psicológica para aceptar esta narrativa como su propia historia personal, lo que refuerza su lealtad y dependencia emocional hacia el grupo. Aislamiento y control social, la psicología del enemigo común. El aislamiento emocional es otra táctica fundamental utilizada por las sectas digitales. Según el trabajo de Fromm, 1941, sobre el miedo a la libertad, las personas en situaciones de control sectario experimentan un alto grado de ansiedad debido a la falta de autonomía. Para reducir esa ansiedad, los individuos se sienten atraídos por la seguridad que ofrece la comunidad cerrada. El grupo promueve un sentido de unidad al crear una figura de enemigo común, normalmente alguien o algo ajeno al grupo que representa una amenaza para su existencia. Este enemigo se convierte en el foco de las emociones negativas de los miembros, consolidando aún más la identidad interna y reforzando su aislamiento respecto al mundo exterior. Por ejemplo, en las sectas digitales, la creación de un enemigo externo o un bando rival
se utiliza para justificar la exclusión y el ostracismo de aquellos que se desvían del grupo. Esto no solo solidifica la unión interna, sino que también actúa como un mecanismo de control, pues los miembros sienten que deben proteger al grupo de este enemigo para preservar su seguridad emocional. El control de las emociones, dependencia y sumisión. El proceso de manipulación emocional dentro de las sectas digitales se puede entender a través de las teorías sobre el control mental y la sumisión psíquica. Según Robert Lifton, 1961, los cultos emplean el bombardeo de amor, love bombing, como una técnica para engatusar a los nuevos miembros, inundándolos con una sobrecarga de atención positiva y afecto. Esta fase crea una dependencia emocional donde el miembro se siente profundamente agradecido y ligado al grupo. Sin embargo, esta dependencia emocional es también una herramienta de control, ya que los miembros comienzan a asociar su bienestar psicológico y emocional con la aceptación dentro del grupo. A medida que los miembros se integran aún más al grupo, la dependencia emocional se intensifica. Los psicólogos sociales como Cialdini, 2007, han destacado cómo el principio de reciprocidad se utiliza en contextos de manipulación. Al recibir constantemente afecto y apoyo, el miembro siente la necesidad de devolver estos favores, lo que se traduce en una mayor sumisión a las reglas y expectativas del grupo. Esta dependencia refuerza el ciclo de control, pues cualquier intento de alejamiento es percibido como una amenaza a la estabilidad emocional, lo que conduce a una mayor sumisión y conformidad con las reglas del grupo. La violación de límites personales y la normalización de la toxicidad. Las sectas digitales no solo se caracterizan por la manipulación emocional, sino también por la violación sistemática de los límites personales. Según la psicóloga Judith Herman, 1992, los abusos psicológicos dentro de un grupo coercitivo producen lo que se denomina estrés postraumático complejo, un trastorno que resulta de la exposición prolongada a abuso psicológico y emocional. En estos grupos la violación de límites se normaliza progresivamente y las prácticas destructivas como el acoso, la manipulación de la información personal y la humillación pública son vistas como formas aceptables de interacción. La falta de límites claros y la constante invasión de privacidad de los miembros tienen efectos devastadores en la salud mental. El sentimiento de inseguridad que esto genera puede desencadenar trastornos de ansiedad, depresión y, en casos extremos, trastornos de la personalidad como los descritos en el DSM-5, 2013, donde se observa una relación directa entre el abuso psicológico sostenido y la alteración de la identidad y las relaciones interpersonales de los individuos. La secta digital como entorno destructivo. El análisis de las sectas digitales bajo un enfoque psicológico y psiquiátrico revela las profundas implicaciones que estas comunidades tienen sobre la salud mental de sus miembros. A través de tácticas de manipulación emocional, aislamiento y control de la narrativa, las sectas digitales logran someter a sus miembros a un estado de dependencia psicológica que erosiona su autonomía y bienestar. Las comunidades genuinas, por otro lado, fomentan el respeto por la individualidad y la autonomía, lo que permite la expresión libre y la resolución de conflictos sin recurrir a la violencia psicológica o a la manipulación. Las evidencias psicológicas y psiquiátricas apuntan a que las sectas digitales operan bajo los mismos principios que los cultos coercitivos clásicos, pero con el añadido de la invisibilidad y la ubicuidad proporcionadas por el entorno virtual. Por ello, reconocer los mecanismos de control y manipulación es crucial para proteger la salud mental de los individuos y evitar que caigan en estas dinámicas destructivas. La dinámica de la manipulación emocional, creación de la dependencia y el control mental. En las sectas digitales, uno de los aspectos más notables es el uso de la manipulación emocional como herramienta fundamental para establecer un control total sobre los miembros. Aquí profundizaremos en las técnicas psicológicas empleadas para crear una dependencia emocional dentro de estos grupos, cómo esta dependencia lleva a la sumisión incondicional y la fragmentación de la autonomía individual, y cómo las sectas digitales se convierten en un espacio donde las emociones son manipuladas para mantener el poder sobre sus miembros. A través del uso de teorías psicológicas relevantes y citando expertos en el área, abordaremos la profundidad de la manipulación emocional en estos grupos.
La manipulación emocional, el corazón de la coerción psicológica. La manipulación emocional dentro de las sectas digitales se puede entender como un proceso sistemático diseñado para quebrar la autonomía emocional de los individuos y reemplazarla por una dependencia patológica hacia el grupo. Según la psicóloga Christine Lawson, 2000, en su libro The Power of Cults, las sectas utilizan técnicas de persuasión coercitiva, que incluyen el aislamiento, la intimidación emocional, la repetición de ideas y la alternancia de refuerzos positivos y negativos. Esta táctica, que busca alterar la forma en que los individuos perciben su propia realidad, es esencial para crear una lealtad inquebrantable al grupo y, en muchos casos, a un líder carismático. La alteración emocional es un proceso gradual. Los miembros inicialmente son tratados con afecto y atención exclusiva, lo que lleva a una falsa sensación de importancia y seguridad. Sin embargo, esta atención no es incondicional. Cuando un miembro muestra signos de independencia o cuestiona la ideología del grupo, el mismo amor se convierte en manipulación. La alternancia entre aprobación y rechazo crea un estado constante de incertidumbre emocional, lo que provoca que los miembros busquen constantemente validación dentro del grupo. El bombardeo de amor y la necesidad de pertenencia, un engaño psicológico. El bombardeo de amor es una técnica comúnmente utilizada en las sectas digitales, especialmente al principio de la integración de un nuevo miembro. Esta estrategia está basada en la teoría de la necesidad humana básica de pertenencia, tal como describe Baumeister y Leyre, 1995. Las personas tienen un deseo innato de formar parte de grupos y conexiones sociales profundas. Las sectas digitales explotan esta necesidad para engatusar a los nuevos miembros, inundándolos con mensajes de cariño, aprobación y pertenencia. El objetivo de este bombardeo es hacer que el individuo se sienta especial, único y aceptado, de modo que se minimicen las dudas sobre la dinámica del grupo. Sin embargo, este comportamiento no tiene ninguna base genuina. Según Lifton, 1961, este tipo de técnicas de manipulación emocional son parte de un proceso que busca vulnerar las resistencias psicológicas de los individuos, conduciéndolos a un estado de sumisión. A medida que el miembro se adhiere a las normas y expectativas del grupo, se le hace sentir que su bienestar emocional depende exclusivamente de la aceptación y la validación proporcionada por el grupo. Este control emocional se convierte en una prisión invisible que deja a los miembros atrapados en un ciclo de dependencia psicológica. La psicología de la dependencia, cadenas invisibles de sumisión. Las sectas digitales fomentan una dependencia emocional de manera sistemática, al incorporar estrategias psicológicas que refuerzan la sumisión y el aislamiento. De acuerdo con el psicólogo John Brier, 1992, en situaciones de abuso psicológico prolongado, los individuos desarrollan lo que se conoce como dependencia traumática, una forma de apego patológico donde el individuo se siente incapaz de liberarse del grupo debido a la percepción de que el grupo es su única fuente de seguridad emocional. Esta dependencia es reforzada por un ciclo de recompensa y castigo, donde las emociones positivas se experimentan solo cuando el miembro cumple con las expectativas del grupo, mientras que cualquier desviación es castigada con la retirada de afecto o el aislamiento. Esta dependencia es similar al proceso de fijación descrito por Bowlby, 1969, en su teoría del apego, donde los individuos que no experimentan una interacción saludable y equilibrada con su entorno comienzan a desarrollar una dependencia a figuras o entidades que refuerzan su sentido de identidad y seguridad. En las sectas digitales esta dependencia puede llegar a ser tan fuerte que el miembro ve al grupo como una figura parental que provee la estructura emocional, el significado y la dirección de su vida, creando una conexión que es difícil de romper incluso cuando la toxicidad y la manipulación se vuelven evidentes. El control a través del aislamiento, la destrucción de lazos externos. Uno de los elementos clave en la manipulación emocional dentro de las sectas digitales es el aislamiento. Las sectas crean un espacio donde las relaciones externas, ya sean familiares, amigos o compañeros de trabajo, son vistas como amenazas para la unidad del grupo.
A través de una combinación de técnicas sutiles y más directas, como el cuestionamiento de las motivaciones de los amigos y familiares de los miembros, la secta fomenta el aislamiento progresivo. Incluso muchas veces el acoso es tan fuerte que el miembro mismo se aísla de sus familiares para que la dinámica de la secta no le contamine, para proteger de alguna manera a su grupo familiar, para que no cuenten cosas a su grupo familiar como forma de coerción. Según los estudios de Lifton, 1961, el aislamiento social es una de las formas más efectivas de control psicológico, ya que priva al individuo de las perspectivas externas que podrían ayudarle a cuestionar la validez de las creencias del grupo. El aislamiento se amplifica a través del uso de las redes sociales y el entorno virtual. La idea de estar siempre conectado, de no perderse nada de lo que pasa en la secta, se convierte en un arma de doble filo, ya que en lugar de fomentar la conectividad sana, se utiliza para hacer que los miembros se sientan aún más distantes de las personas fuera del grupo. Van progresivamente perdiendo toda su vida social. La noción de tribu o familia digital reemplaza las relaciones auténticas, creando un universo paralelo, cerrado, donde el miembro puede ser fácilmente manipulado y controlado. El daño psicológico a largo plazo. Efectos de la manipulación emocional prolongada. Las consecuencias psicológicas de la manipulación emocional en las sectas digitales son profundas y duraderas. Según la psicología del trauma, Herman, 1992, las personas que experimentan este tipo de control prolongado y abusivo pueden desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático, TPT. El constante estado de tensión emocional, la inestabilidad de las relaciones dentro del grupo y la normalización de la toxicidad afectan de manera irreversible a la salud mental de los individuos. Los efectos de la manipulación emocional no solo se limitan al ámbito psicológico, sino que también afectan la vida social y profesional de los individuos. Según Brier, la incapacidad de establecer límites saludables y la dependencia emocional del grupo pueden llevar a una incapacidad para formar relaciones personales saludables fuera de la secta, lo que resulta en una existencia emocionalmente empobrecida y en muchos casos en una incapacidad para desenvolverse en la vida cotidiana de manera funcional. La manipulación emocional como herramienta de control. La manipulación emocional es el eje central en las dinámicas de control dentro de las sectas digitales. Al emplear técnicas como el bombardeo de amor, la alternancia entre recompensa y castigo emocional y el aislamiento social, estas agrupaciones no solo buscan la obediencia superficial, sino una dependencia emocional absoluta. Los miembros, atrapados en este ciclo emocional, pierden gradualmente su autonomía y se convierten en peones dentro de un sistema coercitivo que les priva de identidad y bienestar. El impacto psicológico de esta manipulación es profundo y puede llevar a trastornos de ansiedad, depresión y, en los casos más extremos, a una desconexión total de la realidad externa. Por ello, es esencial identificar estos mecanismos de control para proteger la salud mental de los individuos y prevenir que caigan en la trampa emocional que las sectas digitales tienden habitualmente. El aislamiento social y la creación de realidades alternativas en las sectas digitales. Las sectas digitales, más que simples agrupaciones en línea, son espacios donde se configuran y se mantienen realidades alternativas, profundamente ajenas a las normas sociales y culturales predominantes. Este capítulo profundiza en cómo el aislamiento social y la construcción de una realidad distorsionada dentro de la secta digital son herramientas clave para el control total sobre los miembros. En particular, se examinarán los mecanismos de control social que las sectas emplean para desestabilizar las relaciones externas de los miembros, como la familia y los amigos, y cómo crean una burbuja social en la que la única realidad válida es la que promueve el grupo. El aislamiento como herramienta de control psicológico. El aislamiento es una de las herramientas más poderosas utilizadas por las sectas digitales para consolidar su poder sobre los miembros. Según el psicólogo Robert J. Lifton, el aislamiento no solo se refiere a la privación de contacto con el mundo exterior, sino también a la creación de un entorno social controlado que refuerza las creencias del grupo, la ideología y la lealtad al líder o a la causa. En las sectas digitales esto se manifiesta de manera particularmente insidiosa a través de la imposición de normas sociales que distorsionan la realidad de los miembros.
Las interacciones fuera del grupo, incluso las más cercanas, como las familiares o con amigos, son desvalorizadas o cuestionadas implícitamente o sutilmente. Este proceso de aislamiento refuerza el sentimiento de pertenencia al grupo y crea una dependencia emocional que los miembros sienten hacia la comunidad digital. El aislamiento funciona de manera sinérgica con otras tácticas de control, como la manipulación emocional y la alteración de la percepción de la realidad. Según Brown, en un estudio sobre el aislamiento social en grupos coercitivos, se destaca que las personas, una vez dentro de un grupo sectario, pueden experimentar un fenómeno conocido como conformidad de grupo, donde las normas sociales del grupo se imponen de tal manera que los miembros dejan de cuestionar la validez de las creencias del grupo y se subordinan completamente a su expectativa. La creación de una realidad alternativa, el mundo digital como espacio de refugio. En las sectas digitales el aislamiento no solo tiene un componente social, sino también cognitivo. A medida que el miembro se distancia de las perspectivas externas, las reglas y las creencias del grupo se convierten en su única referencia de realidad. Según el filósofo social Erving Goffman, en su obra Asylums, este fenómeno de creación de realidades alternativas es similar a lo que ocurre en instituciones totales, donde se forma un entorno cerrado que afecta profundamente la percepción de los individuos. En las sectas digitales, esta institución total no necesariamente implica un aislamiento físico, sino un aislamiento cognitivo, que se fortalece a través del reforzamiento de normas y creencias compartidas por los miembros. Un aspecto clave de este proceso es la creación de lo que Goffman describe como lugar protegido de la realidad externa. Dentro de la secta, los miembros construyen su propia interpretación de los eventos, los problemas y las personas. Se elimina el contacto con la información externa y en su lugar se sustituye por una narrativa distorsionada, por una realidad paralela que valida la ideología de grupo. Así, los miembros se ven atrapados en una burbuja de información que les impide comprender el impacto negativo de las prácticas del grupo en su vida real. El impacto en las relaciones externas, de la desconfianza al desprecio. Uno de los mecanismos más comunes dentro de las sectas digitales es el fomento de la desconfianza hacia cualquier forma de apoyo o vínculo fuera del grupo. Las relaciones con amigos, con familiares, se presentan como amenazas lógicamente a la unidad del grupo. Cualquier intento de los miembros de buscar ayuda fuera es visto como una traición. En algunos casos se puede afirmar que el mundo exterior está lleno de mentiras, de traidores, de enemigos, lo que refuerza la percepción de que el único refugio seguro es el grupo en cuestión. También, como he dicho antes, es la propia víctima la que se aísla de sus familiares y de su grupo cercano, precisamente para que la dinámica del grupo no contamine de alguna manera a su círculo real. Este aislamiento de las relaciones externas es un proceso psicológico complejo que afecta profundamente la identidad social de los individuos. También pueden perseguir a tus amistades de fuera del grupo para hablarle mal de ti. La cuestión es que no tengas ningún apoyo fuera de la secta que pueda validar o deslegitimar por contraste esa realidad paralela que se fabrica dentro. Como señala el sociólogo Peter Berger en su libro The Social Construction of Reality, las realidades sociales no son objetivas, sino que son construidas a través de la interacción con otros. En el contexto de una secta digital, la realidad se reconstruye a través de la constante interacción dentro del grupo, de modo que las relaciones externas son vistas como amenazas y por tanto deben ser eliminadas. La dinámica de la aceptación condicional y el control de la identidad. El control de la identidad es otra de las características centrales en el funcionamiento de las sectas digitales. En este tipo de comunidades, la identidad de un miembro está estrechamente vinculada al rol que juega dentro del grupo. Los miembros son incentivados a adoptar una identidad que sea coherente con los valores y objetivos del grupo, y cualquier desviación de estas expectativas es castigada con la exclusión o el rechazo. Este fenómeno es ampliamente conocido en psicología social como el control de la identidad colectiva.
Según los trabajos de Tagfel y Turner sobre la teoría de la identidad social, los individuos tienden a definir y evaluar su identidad a través de su pertenencia a grupos específicos. Dentro de una secta digital, este mecanismo se lleva al extremo. La identidad del individuo se ve constantemente reformada y validada por su relación en el grupo. Las opiniones y las emociones del miembro están alineadas con las del grupo, lo que crea una dependencia de la validación social proporcionada por el colectivo. Esta dinámica es reforzada por los líderes del grupo, quienes actúan como los árbitros de la pureza ideológica y la lealtad al grupo. La aceptación dentro de la secta es siempre condicional, lo que genera una constante ansiedad y una necesidad de conformarse con las expectativas del grupo. El temor a ser excluido o rechazado por el grupo impulsa a los miembros a someterse aún más a las reglas no escritas que controlan el comportamiento y la percepción del mundo fuera de la secta. El efecto del aislamiento en la salud mental de los miembros. El aislamiento dentro de las sectas digitales tiene efectos profundos en la salud mental de los miembros. Según el trabajo de Seligman, 1975, sobre aprendizaje aprendido de la desesperación, el aislamiento social y el control cognitivo pueden llevar a los individuos a una pérdida de la autonomía emocional y a la internalización de las creencias del grupo. Esto genera un estado de pasividad y de desesperanza, donde el individuo siente que sus esfuerzos para escapar o para cuestionar la ideología del grupo son inútiles. Los efectos psicológicos de este aislamiento pueden ser devastadores. Las personas atrapadas en una secta digital pueden experimentar trastornos de ansiedad, depresión y, en casos más extremos, pensamientos suicidas. Las interacciones limitadas fuera del grupo también contribuyen al deterioro de las habilidades sociales y la capacidad de establecer relaciones personales saludables. Según el psicólogo John Bowlby, los seres humanos dependen de las relaciones emocionales seguras para su bienestar psicológico. La incapacidad de los miembros para establecer estos lazos en el mundo exterior perpetúa la despersonalización y la alienación. Conclusión: atrapados en una realidad alternativa. El aislamiento social en las sectas digitales es una de las tácticas más eficaces para consolidar el control sobre los miembros. Al crear una realidad alterna donde la única validación y apoyo emocional proviene del grupo, se establece una dependencia insostenible que aísla a los individuos del mundo exterior. Esta dinámica de aislamiento no solo afecta a la percepción de la realidad, sino que también tiene un impacto negativo en la salud mental y las relaciones interpersonales de los miembros. El control total de la identidad, el fomento de la desconfianza hacia las relaciones externas y la creación de una burbuja cognitiva son fundamentales para la perpetuación de este aislamiento. Al comprender estos mecanismos podemos empezar a identificar y resistir las fuerzas manipuladoras que operan dentro de las sectas digitales, ofreciendo así una vía de escape para aquellos atrapados en estas redes de control psicológico. La manipulación emocional y la triangulación en las sectas digitales. Uno de los aspectos más complejos y destructivos de las sectas digitales es la manipulación emocional que sus líderes y miembros ejercen sobre los participantes. A través de tácticas psicológicas sofisticadas como la triangulación, se crean dinámicas de control emocional que desestabilizan las relaciones personales de los individuos, fomentando sentimientos de inseguridad, celos y dependencia. Examinaremos ahora cómo estas técnicas afectan la salud psicológica de los miembros y cómo contribuyen a la perpetuación del ciclo de abuso dentro de las comunidades digitales. La triangulación, la técnica clave en la manipulación relacional. La triangulación es una técnica manipulativa frecuentemente utilizada en grupos sectarios y en particular en las sectas digitales. Según el psicólogo Stephen Karpman, 1968, la triangulación ocurre cuando un individuo crea una tercera parte, un tercer actor, para intervenir en una relación interpersonal, generalmente con el objetivo de aumentar el control sobre las personas involucradas. Esta estrategia de manipulación se basa en crear conflictos entre las personas, que luego se utilizan para controlar las emociones y las decisiones de los miembros. En las sectas digitales la triangulación puede tomar diversas formas. Por ejemplo,
Un miembro de la secta puede ser instado a confiar en el líder del grupo sobre su relación con otro miembro, creando así una división emocional entre ellos. Al dividir a las personas en el grupo, el líder o los miembros clave tienen más poder para influir en las decisiones de cada uno. Como resultado, las relaciones genuinas entre los participantes se ven distorsionadas y las emociones de inseguridad, celos y rivalidad comienzan a sustituir las relaciones auténticas. La triangulación también se presenta en las formas más sutiles, como los rumores y las insinuaciones. Los líderes o miembros clave de la secta pueden crear historias falsas o exageradas sobre otras personas dentro del grupo para generar desconfianza. Este proceso no solo afecta a la percepción de los miembros sobre los demás, sino que también refuerza la idea de que el grupo es el único lugar seguro donde pueden encontrar apoyo emocional y validación. El rol de los líderes sectarios en la manipulación emocional. Los líderes de las sectas digitales juegan un papel central en la manipulación emocional de los miembros. De acuerdo con el psiquiatra y experto en cultos Robert Lifton, los líderes sectarios utilizan el control emocional para fortalecer su influencia sobre los miembros, utilizando tácticas de refuerzo positivo y negativo que explotan las vulnerabilidades emocionales de los individuos. En muchos casos, los miembros de la secta, que a menudo se sienten desconectados o no comprendidos en el mundo exterior, encuentran en el líder una figura carismática y manipuladora que promete seguridad y pertenencia. El líder entonces se convierte en el centro de la validación emocional del grupo y su aprobación o desaprobación determina la autoestima de los miembros. Este proceso se intensifica a través del uso de la manipulación emocional como el love bombing, bombardeo de amor, al principio, donde los nuevos miembros son recibidos con halagos y cariño, para posteriormente ser sometidos a críticas y humillaciones que refuerzan la dependencia emocional hacia el líder. Cuando un miembro comienza a cuestionar las reglas o la dinámica del grupo, el líder recurre a la manipulación para mantener su lealtad, ya sea a través de la intimidación emocional o mediante tácticas de victimización. Esta constante montaña rusa emocional refuerza el control del líder y crea un ciclo de dependencia en los miembros que les impide escapar del grupo. La triangulación femenina y el abuso machista en las sectas digitales. Una de las dinámicas más peligrosas dentro de las sectas digitales es la triangulación entre mujeres, especialmente cuando las relaciones se distorsionan debido a las influencias externas de figuras psicopáticas. En estas comunidades, los líderes o miembros clave a menudo utilizan la rivalidad femenina para crear situaciones conflictivas y al mismo tiempo manipular las emociones de las mujeres dentro del grupo. Esta estrategia no solo divide a las mujeres, sino que también refuerza la estructura patriarcal y machista del grupo. En muchos casos, las mujeres dentro de la secta se ven presionadas a competir por la atención y la validación del líder, creando un entorno tóxico en el que la solidaridad entre ellas es reemplazada por el conflicto y la desconfianza. Este tipo de manipulación emocional a menudo se da en grupos donde la misoginia está normalizada y las mujeres se ven atrapadas en un ciclo de humillación y rivalidad constante. Según el trabajo de Campbell, la competencia entre mujeres en un entorno controlado por figuras masculinas o narcisistas puede generar un ambiente de angustia emocional constante en el que las mujeres se ven obligadas a participar en dinámicas destructivas para ganarse la aprobación del líder. Este fenómeno de triangulación, en el cual las mujeres se convierten en rivales emocionales, no solo afecta a su salud mental, sino que también refuerza las estructuras de poder y control dentro del grupo. La rivalidad y la competencia entre mujeres sirven para mantener a los participantes en un estado de vulnerabilidad emocional, lo que facilita el control de los líderes sobre sus decisiones y comportamientos. El impacto psicológico, desconfianza, baja autoestima y confusión emocional. La manipulación emocional y la triangulación tienen un impacto profundo en la salud mental de los miembros de las sectas digitales. De acuerdo con el trabajo de Zimbardo, las personas expuestas a situaciones de manipulación y abuso emocional experimentan un deterioro de su autoestima y un aumento de la desconfianza, tanto hacia los demás como hacia sí mismos. En estos entornos de abuso emocional, los miembros a menudo pierden su capacidad para juzgar las relaciones de manera objetiva
y comienzan a dudar de sus propios sentimientos y percepciones. Las víctimas de triangulación en las sectas digitales suelen experimentar altos niveles de ansiedad y estrés, ya que constantemente se sienten atrapadas en relaciones conflictivas y manipuladoras. La constante interferencia de terceros en sus relaciones interpersonales genera confusión y desorientación emocional, lo que lleva a los individuos a depender cada vez más del grupo para obtener validación y apoyo. Además, la constante triangulación y manipulación emocional contribuyen a la creación de una dependencia emocional patológica hacia el grupo y sus miembros. Los individuos pueden llegar a creer que su único valor reside en su conexión con la secta, lo que perpetúa el ciclo de abuso y control. Conclusión: la triangulación como herramienta de destrucción psicológica. La triangulación es una herramienta de manipulación emocional profundamente destructiva, utilizada por las sectas digitales para desestabilizar las relaciones interpersonales, fomentar la desconfianza y controlar las emociones de los miembros. A través de esta técnica, los líderes de la secta y los miembros clave crean un entorno tóxico donde la inseguridad y la dependencia emocional se convierten en las fuerzas dominantes. Las dinámicas de rivalidad, competencia y abuso machista son utilizadas estratégicamente para mantener el control sobre las mujeres dentro de la secta, lo que refuerza la estructura de poder y la sumisión emocional. El impacto psicológico de la triangulación y manipulación emocional es devastador para los miembros de la secta, ya que afecta gravemente su autoestima, su capacidad para establecer relaciones saludables y su percepción de la realidad. Estos procesos de control emocional y psicológico son fundamentales para la perpetuación de la secta y el mantenimiento de su estructura jerárquica. Para aquellos atrapados en estas comunidades, el escape puede ser extremadamente difícil, ya que la manipulación emocional les ha hecho creer que su única fuente de validación y apoyo está en el grupo. El círculo vicioso de la adicción y la autodestrucción en sectas digitales. Las sectas digitales no solo se caracterizan por su control psicológico y emocional, sino también por la creación de un ambiente que favorece la dependencia hacia el grupo y la constante búsqueda de validación externa. El abuso de sustancias, el comportamiento autodestructivo y la promoción de conductas peligrosas son frecuentes en estos entornos, exacerbando la vulnerabilidad de sus miembros y llevando a una espiral de daño tanto a nivel psicológico como físico. Profundizaremos ahora en cómo las sectas digitales fomentan la adicción, tanto a las interacciones dentro del grupo como a las sustancias psicoactivas, y cómo este ciclo de autodestrucción mantiene a los miembros atrapados en un estado de indefensión. El efecto de la validación digital en la dependencia psicológica. El mundo digital ha transformado las formas en que las personas buscan validación y aceptación. Las interacciones en redes sociales, foros y plataformas de vídeo proporcionan una retroalimentación instantánea que refuerza los comportamientos de los usuarios, creando una dependencia emocional similar a las adicciones tradicionales. Según el psicólogo Albert Bandura, la validación social desempeña un papel crucial en la construcción de la autoestima, y la retroalimentación positiva en plataformas digitales actúa como un refuerzo que incrementa la motivación por participar en comportamientos impulsivos. En el contexto de las sectas digitales, este refuerzo constante es utilizado estratégicamente para mantener a los miembros atrapados en el ciclo de grupo. La necesidad de aceptación y reconocimiento se convierte en un factor clave para el comportamiento de los individuos dentro de la secta. El líder o los miembros más influyentes del grupo se convierten en los jueces de la validación de las acciones de los demás, lo que genera una dependencia emocional hacia ellos. Esta dependencia se ve fortalecida a través de la constante recompensa, que puede ir desde halagos hasta la exclusión o el ostracismo social, lo cual genera un intenso miedo a la pérdida de pertenencias al grupo. Los miembros de la secta, en su intento por obtener validación, a menudo se ven obligados a adoptar comportamientos cada vez más extremos para captar la atención o agradar a los líderes del grupo, lo que genera un ciclo de comportamiento compulsivo. El papel de las sustancias psicoactivas en el control de la voluntad y la autonomía.
Otro elemento fundamental en la dinámica de las sectas digitales es el uso generalizado de sustancias psicoactivas, como el alcohol, las drogas recreativas o incluso medicamentos prescritos. Estos elementos se convierten en herramientas de control, ya que inducen un estado de euforia momentánea que disminuye la capacidad de juicio de los miembros y refuerza su dependencia emocional hacia el grupo. La combinación de las drogas y la validación externa crea un entorno ideal para la manipulación, ya que los individuos bajo el efecto de estas sustancias son más susceptibles a la influencia de los líderes del grupo. La psicóloga Jean Twenge observa que el consumo de sustancias psicoactivas en ambientes de grupo actúa como un amplificador de las emociones y puede crear una falsa sensación de camaradería, de modo que los miembros de la secta se sienten más unidos y conectados con sus compañeros. Sin embargo, esta aparente unidad es superficial, ya que en realidad las sustancias contribuyen a la desinhibición de los impulsos y a la reducción del pensamiento crítico, lo que refuerza la conformidad con las normas y valores impuestos por el grupo. Los líderes de las sectas digitales, conscientes de este efecto, pueden normalizar el acceso a estas sustancias o la tenencia o consumo de estas sustancias en directos o vídeos para crear y fomentar una atmósfera donde los miembros sean más vulnerables a su manipulación y control. Los miembros, al estar atrapados en un ciclo de euforia y desesperación, comienzan a depender de la aprobación del grupo para experimentar estos estados emocionales, lo que provoca una peligrosa espiral de autodestrucción. También se fomenta el uso de sustancias psicoactivas, de alcohol, etc., por la ansiedad mantenida en el tiempo que generan las interacciones con estos grupos tóxicos. El círculo vicioso, adicción a las interacciones y las conductas autodestructivas. El ciclo de adicción que se establece dentro de las sectas digitales no se limita solo al consumo de sustancias, sino que también involucra una adicción emocional y psicológica hacia las interacciones dentro del grupo. Los miembros se sienten atrapados en una constante búsqueda de atención y validación a través de los comentarios, las reacciones en vivo y las interacciones en tiempo real que el grupo ofrece. Esta adicción se convierte en una fuente constante de ansiedad, ya que los miembros están en un estado de perpetua expectativa, esperando la reacción de los demás para confirmar su valor personal. El término adicción a la validación se refiere a esta necesidad compulsiva de recibir reconocimiento o aprobación de los demás para mantener un sentido de identidad y autoestima. Según el psicólogo Mark Griffiths, esta necesidad de gratificación instantánea genera una dependencia hacia el entorno digital y las interacciones que tienen lugar en él. El problema se agrava cuando las personas comienzan a sentir que su identidad está intrínsecamente ligada al grupo, lo que aumenta la presión para mantener una presencia constante y activa dentro de la secta. Este proceso crea un ciclo donde las emociones de los miembros oscilan entre la euforia de la validación y la desesperación cuando no reciben la atención esperada. A medida que se intensifica la adicción a las interacciones dentro del grupo, los miembros pueden comprometer sus valores personales, su bienestar físico y mental e incluso sus relaciones externas, ya que el grupo se convierte en la única fuente de identidad y pertenencia. Esto puede llevar a una alienación progresiva de la vida fuera de la secta y en muchos casos a la autodestrucción, ya que los individuos se sienten incapaces de existir fuera del contexto del grupo. Consecuencias psicológicas: ansiedad, depresión, desesperación. Las consecuencias psicológicas de este ciclo de adicción y autodestrucción son devastadoras. Los miembros de las sectas digitales experimentan altos niveles de ansiedad, depresión y desesperación debido a la constante presión por mantener su lugar en el grupo y por cumplir las expectativas impuestas. El psiquiatra John Bowlby, en su teoría del apego, sugiere que la dependencia emocional hacia una figura o grupo puede llevar a un trastorno de apego ansioso, donde el individuo experimenta un miedo constante al rechazo y la separación.
Además, el efecto de las sustancias psicoactivas sobre el cerebro crea un ciclo en el que la necesidad de euforia y el alivio temporal de los problemas emocionales refuerzan la dependencia hacia el grupo y las interacciones en línea. A medida que la autoestima y la salud mental del individuo se deterioran, el miembro se vuelve más susceptible a los abusos del grupo, lo que contribuye a un ciclo de autoabnegación y sufrimiento. Es una rueda que siempre gira, donde siempre hay que estar haciendo vídeos y directos para mantenerse en el foco de la secta, en el que además hay que llevarle la razón a los miembros integrantes de peso, porque si no te hacen el vacío y notas esa ausencia de validación externa a la que te han acostumbrado mediante ese love bombing que te ha creado ese apego ansioso de alta intensidad, de alto nivel. Conclusión. El poder de la adicción y la autodestrucción en la manipulación sectaria. Las sectas digitales utilizan el poder de la adicción emocional y física para mantener a los miembros atrapados en un ciclo de dependencia y autodestrucción. A través de la validación constante, el uso de sustancias y la manipulación emocional, los líderes del grupo logran someter a los miembros a un control absoluto que socava su autonomía, autoestima y salud mental. El ambiente tóxico que se crea en estas comunidades refuerza el ciclo de abuso y dependencia, dificultando la capacidad de los miembros para escapar y recuperar su bienestar. El análisis de este fenómeno desde una perspectiva psicológica y psiquiátrica revela cómo las dinámicas sectarias en el ámbito digital son un reflejo de patrones profundamente arraigados de manipulación y control emocional, que afectan tanto el bienestar psicológico como físico de los individuos. Para aquellos atrapados en estos grupos, el camino hacia la recuperación y la autoliberación es arduo, pero posible, siempre que se rompa el ciclo de dependencia y se restablezca un sentido de identidad propio y saludable. El ciclo de violencia psicológica y normalización del abuso en las sectas digitales. Las sectas digitales, al igual que las sectas tradicionales, operan sobre la premisa de control y poder. Sin embargo, en el entorno digital, este control se articula de una manera más insidiosa y abstracta. El abuso psicológico se convierte en un componente clave para garantizar que los miembros permanezcan subordinados al grupo y sigan las normas dictadas por los líderes o figuras de poder. Este capítulo se centra en cómo las sectas digitales no solo manipulan la autoestima y la percepción de la realidad de sus miembros, sino también en cómo normalizan el abuso psicológico, permitiendo que se mantenga a través de una red de violencia simbólica y emocional. La violencia psicológica como herramienta de poder, como herramienta de control. La violencia psicológica, tal como la describe el psiquiatra y psicólogo Donald Dutton, es una forma de abuso emocional que tiene consecuencias devastadoras sobre el bienestar mental de la víctima. En las sectas digitales esta violencia toma múltiples formas, desde el gaslighting hasta el control del pensamiento, pasando por el aislamiento y la crítica destructiva. Los miembros se ven sometidos a una constante invalidación de sus experiencias y emociones, lo que les lleva a dudar de sí mismos y de su propia percepción de la realidad. En un entorno, además, donde la difamación se fomenta en los directos y en los vídeos para lograr vistas a través del acoso, dar tu versión de los hechos, alimentando tu propio ego, se convierte en una necesidad patológica que reafirma el ciclo de esa ansiedad generada. El gaslighting, un término acuñado por el psicoterapeuta Dr. Robin Stern, es una de las tácticas más comunes utilizadas en las sectas digitales. Se trata de una forma de manipulación en la que los líderes o miembros del grupo distorsionan la realidad de la víctima hasta el punto de que ésta duda de su propia cordura. Esta táctica es efectiva porque siembra confusión y dependencia, lo que hace que la víctima sea más susceptible a la influencia del grupo y de sus líderes. La constante validación que se ofrece a aquellos que siguen ciegamente las directrices del grupo crea una atmósfera donde el abuso se ve como un comportamiento aceptable e incluso necesario para pertenecer. La normalización del abuso, de la violencia simbólica a la física.
A medida que los miembros de una secta digital se involucran más profundamente en el grupo, el abuso psicológico y simbólico comienza a ser normalizado. Según el sociólogo Pierre Bourdieu, la violencia simbólica se refiere al uso del lenguaje y otros medios para imponer la visión del mundo del grupo sobre los miembros, haciendo que acepten una realidad distorsionada. Esta forma de violencia es particularmente efectiva en el contexto de las sectas digitales, donde las interacciones se mediatizan y se despersonalizan, pero el impacto psicológico puede ser tan devastador como cualquier otro tipo de abuso. Las víctimas, al estar constantemente expuestas a la violencia simbólica, se ven inmersas en un proceso de despersonalización que las convierte en objetos despojados de su autonomía e individualidad. Las redes sociales, a través de comentarios despectivos, ataques en vivo y publicaciones malintencionadas, sirven como vehículos para esta violencia simbólica. El lenguaje utilizado en las interacciones de los miembros de la secta crea un entorno tóxico y abusivo en el que se normalizan actitudes de desprecio y humillación hacia aquellos que no se alinean con la narrativa del grupo. Este tipo de violencia psicológica en muchas ocasiones se convierte en un ciclo en el que la víctima no solo es atacada por los miembros del grupo, sino que también es forzada a internalizar en estas críticas y actitudes destructivas. La psicóloga Judith Herman, en su obra sobre el trauma, explica cómo las personas que experimentan abusos prolongados suelen desarrollar un síndrome de aprendizaje del desamparo, lo que las lleva a creer que no tienen control sobre su propia vida y que su única opción es someterse a las reglas impuestas por el grupo. La triangulación y el fomento del enfrentamiento interno. Un componente esencial del abuso psicológico en las sectas digitales es la triangulación, una táctica mediante la cual los líderes del grupo fomentan los conflictos internos entre los miembros para mantener el control. Según el psicoterapeuta Stephen Karpman, la triangulación es una estrategia de manipulación en la que una persona utiliza a un tercero para generar rivalidades o desconfianza dentro de un grupo. Este proceso es fundamental en la dinámica sectaria porque debilita la cohesión entre los miembros, incrementa la dependencia hacia el líder y asegura que la víctima no pueda formar alianzas que desafíen a la autoridad del grupo. El líder o los miembros más influyentes de la secta digital fomentan las disputas internas entre los miembros, asegurándose de que nadie se sienta seguro en su lugar dentro del grupo. A menudo, esto se traduce en acusaciones falsas, rumores y escarceos de celos, que son presentados como parte de la dinámica normal del grupo. Las mujeres, por ejemplo, pueden ser objeto de ataques entre ellas, debido a la competencia impuesta por el líder, lo que resulta en enfrentamientos tóxicos que desestabilizan aún más la salud emocional de las víctimas. Aislamiento y erosión de la autonomía. Uno de los objetivos principales de la violencia psicológica en las sectas digitales es el aislamiento emocional de los miembros. En este entorno, el aislamiento no necesariamente tiene que ser físico, sino que se lleva a cabo de manera simbólica. El psicólogo Erich Fromm, en su teoría sobre el aislamiento social, explica cómo los individuos pueden sentirse aislados y desconectados, incluso cuando están rodeados de un grupo. En las sectas digitales, el aislamiento se produce a través de la constante crítica, la manipulación emocional y la creación de un ambiente en el que la única forma de obtener validación es siguiendo las reglas impuestas por los líderes de la secta. El proceso de aislamiento emocional es gradual y se intensifica con el tiempo. Las víctimas comienzan a perder el contacto con sus relaciones externas, ya que el grupo digital se convierte en su única fuente de apoyo y validación. Este aislamiento refuerza la dependencia hacia el grupo y facilita la implementación de la violencia psicológica, ya que la víctima se siente incapaz de escapar o recurrir a su red de apoyo original. Las consecuencias psicológicas son devastadoras. Depresión, ansiedad, trastornos de identidad. Las consecuencias psicológicas del abuso en las sectas digitales son profundas y pueden resultar en trastornos graves como depresión, ansiedad y trastornos de la identidad. Las víctimas de abuso psicológico prolongado pueden desarrollar síntomas de trastorno de estrés postraumático, ya que experimentan niveles elevados de ansiedad y miedo, junto con flashbacks o recuerdos intrusivos de los abusos sufridos. La psicóloga Marsha Linehan
ha demostrado que el abuso emocional prolongado puede dar a trastornos de la identidad, donde la víctima experimenta una disociación entre su yo interior y la persona que proyecta al exterior. En muchos casos, las víctimas de sectas digitales pierden su sentido de sí mismas y se convierten en meros vehículos de las expectativas y deseos del grupo, lo que agrava su vulnerabilidad emocional y psicológica. Conclusión: la violencia psicológica como estrategia de control. Las sectas digitales utilizan la violencia psicológica como una táctica clave para mantener a los miembros subordinados, manipulados y dependientes del grupo. A través de tácticas como el gaslighting, la violencia simbólica, la triangulación y el aislamiento, los líderes de estas sectas logran minar la autonomía y autoestima de los miembros, sumiéndolos en un ciclo de abuso emocional que es difícil de romper. La lucha por escapar de este ciclo de violencia psicológica es ardua, pero posible con intervención terapéutica adecuada. Guía rápida para detectar sectas digitales en 5 puntos. Detectar una secta digital puede ser complicado debido a su naturaleza oculta y a sus dinámicas manipulativas. Sin embargo, existen ciertos patrones y señales que pueden ayudar a identificar estos grupos. Aquí te ofrecemos una guía rápida en 5 puntos clave para detectar una secta digital de manera efectiva. 1. Manipulación emocional y gaslighting. Las sectas digitales recurren a la manipulación emocional para controlar a sus miembros. Un signo común es el gaslighting, una forma de abuso psicológico, donde las víctimas son constantemente invalidadas y su percepción de la realidad se distorsiona. ¿Cómo detectarlo? Los miembros del grupo niegan o minimizan la experiencia personal de otros, haciéndolos dudar de sus propios sentimientos o percepciones. Se critica y se ridiculiza constantemente a aquellos que expresan opiniones disidentes, creando un ambiente de confusión y autoduda. Por ejemplo, alguien que cuestiona la dinámica del grupo es etiquetado como problemático, envidioso, loco, mientras que se presenta a los líderes como figuras infalibles y de confianza. 2. Aislamiento y exclusión. Las sectas digitales a menudo buscan aislar a sus miembros de su red de apoyo externa, fomentando una dependencia emocional hacia el grupo y sus líderes. Esto se logra a través de la exclusión social y la presión para cortar las relaciones externas. Se hace presión sobre los miembros para que corten lazos con amigos y familiares, no muchas veces de manera explícita, pero sí de manera implícita. Es algo muy sutil, pero la consecuencia siempre es que esa persona termina aislada de su grupo social, de su entorno laboral, de su entorno familiar. Los miembros, además, son alentados a gastar la mayor parte de su tiempo en el grupo, haciendo que su vida real quede en segundo plano. Una persona puede empezar a alejarse de amigos cercanos debido a que el grupo les dice que esos amigos no comprenden la verdadera misión o están contra la comunidad. Dinámicas de poder jerárquicas y abuso de autoridad. Las sectas digitales suelen establecer estructuras jerárquicas, donde los líderes tienen un control absoluto sobre las decisiones y reglas del grupo. Los miembros son obligados a seguir estas reglas sin cuestionarlas. ¿Cómo detectarlo? El grupo tiene líderes que siempre se muestran como figuras de autoridad infalibles y cuyas órdenes no pueden ser cuestionadas. Los miembros de mayor rango dentro del grupo tienen poder para censurar, excluir o manipular a los demás. Se crean normas estrictas sobre cómo los miembros deben comportarse, lo que piensan y cómo interactuar entre sí. En algunos grupos se exige que los miembros participen en actividades o directos específicos sin importar su estado emocional o físico y se les castiga si no cumplen. Normalización del abuso y la violencia psicológica. En una secta digital el abuso emocional, psicológico, verbal es normalizado como parte de la dinámica del grupo. Los ataques, humillaciones y críticas destructivas se justifican como disciplina o prueba de lealtad. ¿Cómo detectarlo? Los ataques a la persona, ya sea en comentarios públicos o privados, son frecuentes y se presentan como formas de mejorar o de domar a la víctima. La violencia simbólica, como el ridículo, los insultos, el sarcasmo excesivo y la humillación, se consideran normales dentro de las interacciones del grupo. Se establecen ideales falsos o estándares de belleza, éxito o dinero
o comportamiento que todos deben cumplir o simular para ser aceptados. Por ejemplo, miembros son públicamente humillados por no seguir las reglas del grupo o por no cumplir con sus expectativas, siendo tachados de débiles o traidores. 5. Fomento de la rivalidad y competencia interna. Las sectas digitales fomentan una constante rivalidad entre los miembros, lo que crea un ambiente de competitividad destructiva. Esto sirve para desestabilizar la cohesión interna y mantener a los miembros luchando entre sí, lo que debilita su capacidad para cuestionar la estructura del grupo. ¿Cómo detectarlo? Se promueven conflictos internos entre los miembros mediante la triangulación, crear enfrentamientos entre dos personas para que se enfrenten sin intervención directa, se crean rivalidades con otros grupos o con miembros que intentan separarse o cuestionar la lógica interna de la secta, se fomenta el sabotaje o las actitudes destructivas entre los miembros como una forma de demostrar lealtad o poder dentro del grupo. Por ejemplo, miembros son incentivados a pelear entre sí por puestos de poder, o se les anima a destruir a aquellos que no están alineados con la visión del grupo. Conclusión. Detectar una secta digital no siempre es fácil debido a las tácticas manipulativas que emplean, pero la clave está en reconocer patrones de abuso emocional, control autoritario, dinámicas destructivas, que normalizan la violencia psicológica y la rivalidad interna. Si te encuentras en un entorno donde estas señales son evidentes, es esencial alejarse y buscar ayuda profesional para romper el ciclo de manipulación y abuso. Tácticas de seducción y triangulación en sectas digitales. Las sectas digitales no solo dependen de la manipulación psicológica colectiva, sino que también recurren a tácticas altamente sofisticadas de control interpersonal para generar conflictos, mantener el poder y controlar a los miembros. Dos de las estrategias más eficaces y devastadoras son la seducción y la triangulación, utilizadas para crear dinámicas disfuncionales, explorar vulnerabilidades emocionales y socavar la estabilidad de los individuos. Exploramos ahora en detalle cómo estas técnicas son implementadas dentro de las sectas digitales y cómo los miembros son manipulados con el fin de desactivar la capacidad crítica de los mismos y asegurar su lealtad incondicional. 1. La seducción como herramienta de control emocional. La seducción, en el contexto de las sectas digitales, no solo involucra el cortejo romántico, sino que abarca una serie de tácticas psicológicas diseñadas para hacer que una persona se sienta deseada, especial o fundamental en el grupo. Esta táctica se basa en la creación de una conexión emocional falsa, que genera una dependencia afectiva hacia el líder o a cualquiera de los miembros clave del grupo. Características de la seducción en sectas digitales. Idealización de la exclusividad. Se presenta al miembro como alguien único e indispensable para el grupo. A menudo se le elogia de manera excesiva, lo que genera una sensación de validación y pertenencia. Refuerzo positivo. A través de elogios, favores especiales y atención constante, la víctima es atraída emocionalmente, lo que crea un vínculo de dependencia. Este vínculo hace que la persona esté dispuesta a cumplir con las demandas del grupo, incluso cuando éstas son perjudiciales. Interacciones privadas. Los líderes o miembros clave o alguno de los miembros secundarios del grupo suelen recurrir a la comunicación privada, mensajes directos, videollamadas, para generar un sentimiento de cercanía y confianza. La exclusividad de estas interacciones refuerza la idea de que la víctima es especial. Progresión de la dependencia. A medida que la persona cae en esta red de seducción, comienza a justificar comportamientos inadecuados o abusivos de los miembros del grupo. El refuerzo de su valor personal dentro del grupo genera una distorsión de la realidad, haciendo que las víctimas no puedan ver las dinámicas tóxicas de su entorno. Referencias psicológicas sobre la seducción en dinámicas de poder. Como señala Robert Cialdini en su obra Influence: The Psychology of Persuasion, 1984, la técnica de reciprocidad es un principio fundamental de la seducción, ya que el individuo siente una obligación de devolver el favor o afecto recibido, incluso cuando no es moralmente adecuado. Este mecanismo es frecuentemente explotado por los líderes de las sectas digitales para inducir a las víctimas a hacer favores o sacrificios en beneficio del grupo. La triangulación, creación de conflictos y control de la narrativa.
La triangulación es una táctica interpersonal que se utiliza en las sectas digitales para crear rivalidades artificiales entre los miembros, dirigiendo la atención hacia un enemigo común o creando tensiones dentro de las relaciones. Esta técnica no solo divide a las víctimas, sino que también refuerza la dependencia emocional hacia el grupo o los líderes. Características de la triangulación en sectas digitales. Creación de rivalidades falsas. El líder o los miembros influyentes del grupo crean y inventan conflictos entre dos personas dentro de la secta para que se enfrenten entre sí. El objetivo es debilitar a las personas individualmente, forzándolas a depender del grupo o el líder para validación. Manipulación de información. En la triangulación se manipula la información para presentar a una persona como una amenaza o traidora, distorsionando la percepción de los demás miembros sobre ella. Este proceso a menudo implica difundir rumores o reinterpretar conversaciones privadas de manera que favorezca la agenda del líder. Posición de control. A través de la triangulación, el líder o los miembros clave del grupo se colocan en una posición de control, ya que las víctimas recurren a ellos para obtener la verdad o consejo. Este control de la narrativa les permite manipular la percepción de los miembros y dirigir sus decisiones sin resistencia. Deslegitimación de disidentes. Cuando un miembro se rebela contra las reglas del grupo o comienza a cuestionar las dinámicas de poder, se utiliza la triangulación para aislarlo y hacerlo ver como el villano de la situación. Esto suele ir acompañado de una campaña de desprestigio. Citas relevantes sobre la triangulación en el contexto de manipulación. El psicólogo clínico, Dr. George Simon, en su obra In Sheep's Clothing, Understanding and Dealing with Manipulative People, 2001, describe cómo la triangulación es una táctica clave en las relaciones disfuncionales, ya que desvía la atención hacia una tercera persona que sirve para desacreditar y dividir. Esta táctica crea una falsa percepción de conflicto, manteniendo a las víctimas distraídas, mientras el manipulador mantiene el control. El ciclo de refuerzo y castigo en la seducción y triangulación. El ciclo de refuerzo y castigo es un fenómeno común en las sectas digitales que implica alternar entre ofrecer recompensas emocionales, refuerzo positivo, y castigos o exclusión, refuerzo negativo. Esta combinación de estímulos crea una relación de dependencia emocional profunda en la víctima. ¿Cómo se aplica este ciclo? Refuerzo positivo. La víctima es elogiada, favorecida o recibida con especial atención cuando muestra lealtad al grupo, cumple con sus expectativas. Esta recompensa refuerza la conducta de sumisión y cooperación. Castigo. Si un miembro se desvía de las reglas del grupo, se le aísla, se le ignora o se le ataca emocionalmente. El castigo refuerza la idea de que el único camino hacia la aceptación es la obediencia y la conformidad. Reactivación de la dependencia. Cuando el miembro siente el rechazo, busca desesperadamente la validación y el afecto del grupo, lo que lo hace más vulnerable a caer nuevamente en el ciclo de seducción y triangulación. Referencias clínicas sobre el ciclo de refuerzo. B.F. Skinner, en su obra The Behavior of Organism, 1938, explica cómo el refuerzo variable es una de las formas más eficaces de controlar el comportamiento. Las sectas digitales explotan este principio psicológico, manteniendo a los miembros en un estado constante de anticipación, buscando la recompensa emocional que solo llega de manera impredecible. El uso de la vulnerabilidad, cómo las sectas explotan los sentimientos de soledad. Las víctimas de las sectas digitales a menudo llegan al grupo con sentimientos de vulnerabilidad, soledad o desesperación, lo que las hace más susceptibles a la seducción emocional. Los líderes del grupo explotan estas emociones para ganar la confianza de los miembros y reforzar su dependencia hacia el grupo. Estrategias para explorar vulnerabilidades. Love bombing, bombardeo de amor. Esta técnica implica inundar al miembro con atención, elogios y afecto durante un periodo de tiempo, para crear una dependencia emocional rápida. Las víctimas se sienten aceptadas y comprendidas, lo que las hace más propensas a seguir las demandas del grupo. Promesa de pertenencia. Se promete una familia, entre comillas, o una comunidad, que finalmente llenará el vacío emocional del miembro. Una promesa que es difícil de rechazar para quienes se sienten aislados o ya tienen problemas psicológicos. Conclusión. La seducción y la triangulación
son tácticas devastadoras dentro de las sectas digitales, utilizadas para crear la ilusión de cercanía, afecto y exclusividad, mientras se manipula y controla a los miembros. Al comprender estas dinámicas es posible identificar las señales de abuso y manipulación, lo que permite a las personas protegerse y tomar decisiones informadas sobre sus relaciones dentro de estos entornos. La dependencia emocional generada por estas tácticas es difícil de romper, pero con apoyo profesional y conciencia de los mecanismos de control, las víctimas pueden liberarse de estas redes destructivas. Anexo especial. El seductor de mujeres mayores en redes digitales y su relación con las sectas. En el entorno de las sectas digitales, uno de los perfiles más complejos, abundantes y peligrosos es el seductor de mujeres mayores. Un individuo que con gran astucia y manipulación explota las vulnerabilidades emocionales de mujeres más adultas. Este seductor no solo se apoya en las dinámicas de poder y control propias de las sectas, sino que utiliza las tácticas de seducción para obtener beneficios materiales y, en muchos casos, la posibilidad de obtener ventajas legales o económicas, como el acceso a recursos económicos sustanciales, donaciones o incluso viajar a otro país y obtener la nacionalidad, casarse, para luego divorciarse. Este perfil se encuentra especialmente en redes sociales, donde se crea una imagen idealizada y falsa para atraer a mujeres vulnerables, principalmente mayores, que buscan afecto y compañía. Características del seductor de mujeres mayores en sectas digitales. El seductor de mujeres mayores utiliza una serie de tácticas emocionalmente manipulativas que lo convierten en un actor clave dentro de las sectas digitales. A menudo este tipo de seductor se encuentra en comunidades virtuales, donde puede acceder a un número elevado de mujeres con características específicas que las hacen un blanco ideal para sus tácticas de manipulación. Características clave del seductor de mujeres mayores. Explotación de vulnerabilidad emocional. Muchas mujeres mayores se sienten solas o desapegadas emocionalmente. Muchas se han separado ya o sus hijos se han independizado, lo que las convierte en un campo fértil para la seducción. Este perfil de seductor suele acercarse con promesas de compañía, cariño, amor, afecto, utilizando un tono claramente afectuoso y empático para atraer la atención de estas mujeres. Intereses materiales siempre. A diferencia de los seductores tradicionales, este tipo de individuo no busca afecto, aunque lo finge. Sus intereses son fundamentalmente económicos y legales, ya que aspira a obtener recursos materiales como dinero, regalos o incluso la posibilidad de viajar a otro país y obtener la nacionalidad a través del matrimonio o relaciones formales. Utilización de la imagen idealizada. Los seductores suelen construir una identidad virtual atractiva, utilizando imágenes cuidadosamente seleccionadas, perfiles manipulados y relatos de vida fabricados que le otorgan una imagen de éxito, estabilidad o aventura. Este perfil contrasta con la realidad y está diseñado para provocar la fascinación y la atracción. Enlace con las sectas y su dinámica. Este tipo de seductor a menudo se inserta de una secta digital más grande y funciona al amparo de ella, donde puede recibir apoyo y validación de otros miembros. Estas comunidades de apoyo virtual pueden facilitarle el acceso a una red de mujeres vulnerables cuantiosa, a quienes puede manipular con mayor facilidad, al mismo tiempo que los miembros de la secta respaldan y refuerzan su rol dentro de la red social y lo normalizan. Referencias psicológicas sobre el seductor de mujeres mayores. Según las investigaciones de Hare, 1993, sobre psicopatología, los seductores como este suelen presentar características de narcisismo patológico y conductas psicopáticas que se traducen en un comportamiento altamente manipulador y explotador. La psicóloga Martha Stout, en su libro The Sociopath Next Door, 2005, señala cómo los individuos con estos trastornos de la personalidad son maestros en la creación de máscaras de simpatía y afecto para manipular y explotar a las personas emocionalmente vulnerables. Dinámica de triangulación en el contexto del seductor de mujeres mayores.
El seductor de mujeres mayores, como parte de una secta digital, frecuentemente utiliza la triangulación como una táctica para generar inseguridad emocional en las víctimas, aumentando así su dependencia hacia él. La triangulación implica involucrar a una tercera persona o a una figura, ficticia incluso, en la dinámica relacional, provocando celos, desconfianza y competencia entre las mujeres del grupo. Estrategias de triangulación utilizadas por el seductor. Manipulación de emociones. Al crear una ilusión de que la víctima está en una competencia directa con otras mujeres por su atención, el seductor puede manipular las emociones de la víctima, aumentándola en ansiedad y estrés, para que se convierta en más receptiva a sus propuestas. Creación de enemigos ficticios. A menudo el seductor menciona a otras competidoras en sus interacciones, creando una narrativa de celos y rivalidad. Al mismo tiempo puede manipular a otros miembros del grupo para que validen este comportamiento y ayuden a mantener la competencia. Promesas de exclusividad. En algunos casos el seductor promete a una mujer ser la única, pero luego genera dudas y tensiones al mencionar la presencia de otras interesadas. Esta incertidumbre genera una dependencia emocional y hace que la víctima se esfuerce aún más por complacer al seductor. Referencias. La psicóloga doctora Lynn Lidham, en su libro Just Like His Father, A Guide to Understanding and Dealing with Narcissism, 2010, argumenta que la triangulación es una táctica clave en las relaciones con individuos abusivas, donde los abusadores crean un tercer elemento para mantener el poder sobre la víctima. Beneficios materiales y legales. El interés económico del seductor. Como podéis inferir, el perfil de este seductor de mujeres no es precisamente una mujer mayor, vulnerable. El seductor de mujeres mayores en las sectas digitales no se limita a establecer relaciones emocionales. Su objetivo principal es obtener ventajas materiales, legales y económicas, lo que incluye el acceso a recursos financieros, propiedades o incluso la posibilidad de obtener una nacionalidad si le hace falta a través de un matrimonio fraudulento. Tácticas de manipulación económica y legal. Explotación financiera. Una de las tácticas más comunes del seductor es hacer que la mujer le proporcione apoyo financiero, regalos o incluso donaciones, dinero, para costear sus necesidades como viajes, tratamientos médicos o incluso su estancia en otro país. Búsqueda de nacionalidad. En algunos casos el seductor busca obtener la nacionalidad de otro país a través de un matrimonio falso con una mujer que viva en esa nación. Muchas veces incluso se traen a la futura mujer que van a tener en esa nación, como una amiga entre comillas. Las promesas de un futuro juntos son utilizadas para asegurar el compromiso de la mujer mientras que el seductor sigue buscando beneficios materiales. Falsas promesas de futuro. A menudo las promesas de un futuro feliz y estable con la mujer son manipuladas para obtener más recursos a corto plazo, sin ninguna intención genuina de cumplir con estas expectativas. Es una estafa emocional en todo ámbito. El psicólogo Dr. George K. Simon, en su libro In Sheep's Clothing, 2001, describe cómo los individuos manipuladores a menudo explotan las emociones de sus víctimas para obtener beneficios materiales. Él sostiene que los narcisistas y psicópatas son expertos en crear la ilusión de amor o lealtad para obtener lo que desean. Esta cita refleja la esencia de las tácticas utilizadas por el seductor de mujeres mayores, quien finge un interés genuino para extraer recursos de la víctima. Relación con la dinámica de la secta. El rol de los líderes en la validación del seductor. Dentro de la estructura de las sectas digitales, los líderes pueden desempeñar un papel clave en la validación del seductor, respaldando sus tácticas de manipulación e incluso participando activamente en ellas. Este respaldo no solo legitima sus acciones, sino que también asegura que el seductor tenga el apoyo de otros miembros dentro del grupo. El papel del líder en la validación del seductor. Refuerzo de la manipulación. El líder o los miembros de alto rango dentro de la secta pueden ofrecer respaldo al seductor, proporcionando un manto de legitimidad a su comportamiento manipulador. De esa forma, las víctimas no solo son engañadas por el seductor, sino también por la estructura jerárquica de la secta.
Participación en la explotación. En algunos casos, los líderes de la secta se benefician indirectamente de las manipulaciones realizadas por el seductor, ya que este tipo de dinámicas puede generar más ingresos o tráfico para los canales de la secta, creando morbo por enfados, etc. Ya podéis imaginar. Conclusión. El seductor de mujeres mayores en las redes digitales, especialmente en el contexto de las sectas, es un manipulador astuto que no solo busca afecto, bueno, en realidad no busca afecto, sino que también persigue objetivos materiales y legales. Utilizando tácticas de seducción, triangulación y explotación económica, crea una red de dependencia emocional que lo beneficia a nivel personal, mientras mantiene un control sobre la víctima. Es fundamental reconocer estos patrones de comportamiento tanto para proteger a las víctimas como para desmontar las dinámicas de abuso y manipulación dentro de las sectas digitales. Anexo especial. La normalización de la violencia psicológica y la misoginia en sectas digitales. En el contexto de las sectas digitales, una de las dinámicas más insidiosas y perjudiciales es la normalización de la violencia psicológica y la misoginia. Esta normalización no solo afecta a las mujeres dentro de estas comunidades, sino que crea un caldo de cultivo donde el abuso emocional, verbal y psicológico se considera no solo aceptable, sino en muchos casos deseable. Este fenómeno se ve intensificado por el anonimato de Internet y las estrategias de manipulación emocional que perpetúan un ciclo de violencia psicológica que es validado y respaldado por los miembros de la secta. Aquí exploraremos brevemente cómo la violencia psicológica y la misoginia se infiltran en las dinámicas de las sectas digitales, cómo se normalizan a través de las interacciones dentro de estas comunidades y el impacto psicológico y emocional que tienen sobre las víctimas. Para ello se utilizarán marcos teóricos, psicológicos y psiquiátricos, así como ejemplos concretos para ilustrar el alcance de este problema. Definición y manifestaciones de la violencia psicológica y misoginia en sectas digitales. La violencia psicológica y la misoginia en las sectas digitales se presentan de formas complejas y a menudo sutiles, lo que dificulta su identificación. A menudo estas formas de abuso se normalizan dentro de la secta como parte inherente del juego de poder, control y manipulación. Violencia psicológica. La violencia psicológica dentro de las sectas digitales se refiere a cualquier tipo de abuso que tenga como objetivo manipular, controlar o dominar a otro ser humano a través de medios emocionales. Se puede manifestar de las siguientes formas. Gaslighting. Este término hace referencia a la manipulación emocional en la que se distorsionan los hechos para hacer que la víctima dude de su propia percepción y juicio. En las sectas digitales, el gaslighting se utiliza para convencer a las víctimas de que están equivocadas o incluso de que merecen el abuso al que son sometidas. Descalificación constante. Se minimizan las opiniones, pensamientos y sentimientos de las mujeres, invalidando su voz y generando un ambiente de duda constante sobre su propio valor. Aislamiento emocional. Los miembros de la secta suelen fomentar el aislamiento de la víctima, eliminando su red de apoyo y reforzando la idea de que solo la secta y sus líderes pueden proporcionar aceptación y comprensión. Misoginia. La misoginia, entendida como el odio o desprecio a las mujeres, es una característica prominente dentro de muchas sectas digitales. Las mujeres son a menudo objeto de insultos, agresiones verbales y violencia simbólica. Los comportamientos misóginos más comunes incluyen cosificación. Las mujeres son reducidas a su apariencia física o a su utilidad dentro de la dinámica de la secta, despojándolas de su agencia y humanidad. Violencia de género estructural. Las dinámicas de poder dentro de la secta a menudo están diseñadas para subyugar a las mujeres, relegándolas a roles subordinados o utilizándolas como objetos de deseo o instrumentos para fines específicos. Humillación pública. Las mujeres son sometidas a ridiculización en espacios públicos dentro de la secta, lo que aumenta la violencia psicológica y perpetúa el ciclo de abuso. Según la American Psychological Association, la violencia psicológica tiene efectos devastadores a largo plazo, incluyendo trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático y deterioro de la autoestima. El DSM-5 también señala que las víctimas de abuso emocional pueden desarrollar trastornos de la personalidad y trastornos relacionados con el trauma. La normalización de la violencia psicológica y la misoginia, dinámica y estrategias de reproducción en las sectas digitales.
Uno de los aspectos más peligrosos de la violencia psicológica y la misoginia en las sectas digitales es cómo se normalizan y se convierten en elementos estructurales dentro de la cultura del grupo. La violencia se presenta como parte del ritual, como una herramienta para fortalecer la cohesión interna y el control. Mecanismos de normalización de la violencia psicológica. Desensibilización gradual. Las sectas digitales suelen utilizar una táctica de exposición gradual a la violencia. Al principio los comentarios y actitudes suelen parecer inofensivos, pero con el tiempo se vuelven más explícitos y más dañinos. Este proceso de desensibilización hace que los miembros del grupo, incluidos los nuevos reclutas, consideren que la violencia emocional es un comportamiento aceptable y válido, normalizado y a soportar. Validación entre miembros. Los miembros de la secta, al actuar en conjunto, validan los actos de violencia, lo que crea una cultura de normalización. Se promueve la idea de que quienes son víctimas de abuso merecen el trato recibido, lo que refuerza el ciclo de abuso. Control a través del miedo y la vergüenza. En muchos casos la violencia psicológica se utiliza como una herramienta para controlar a las víctimas. La humillación pública y las amenazas emocionales son tácticas comunes para mantener el poder sobre los miembros de la secta. Mecanismos de normalización de la misoginia. Narrativas misóginas. Las sectas digitales crean narrativas colectivas en las que las mujeres son constantemente objeto de desprecio. Estas narrativas son repetidas una y otra vez por los miembros del grupo, lo que convierte el odio hacia las mujeres en un elemento normativo dentro de la secta. Objetificación de la mujer. Las mujeres dentro de la secta son tratadas como objetos, al ser utilizados para el placer o beneficio de los demás. Las mujeres son despojadas de su subjetividad y se las presenta como seres de consumo, lo que fomenta un ambiente de despersonalización. Reforzamiento de roles sexistas. En algunas sectas digitales, los roles de género son estrictamente definidos y las mujeres se ven obligadas a cumplir con expectativas de sumisión o subordinación, mientras que los hombres tienen el poder y la autoridad. Esta jerarquización crea un espacio donde la misoginia se presenta como algo natural y esperado. La teoría del círculo vicioso del abuso, propuesta por Leonore Walker en su modelo del ciclo de abuso, describe cómo las víctimas de abuso son atrapadas en un ciclo repetitivo de violencia que se vuelve cada vez más grave con el tiempo. En las sectas digitales este ciclo se reproduce de manera constante, donde la violencia psicológica y la misoginia se convierten en una forma de control. Según Walker, este ciclo puede provocar un daño emocional y psicológico irreparable, generando una dependencia hacia el grupo y una despersonalización de las víctimas. Impacto psicológico de la violencia psicológica y la misoginia en las víctimas. El impacto de la violencia psicológica y la misoginia en las víctimas es profundo y extenso. Las mujeres sometidas a estos abusos dentro de las sectas digitales experimentan consecuencias devastadoras para su salud mental y emocional. Consecuencias psicológicas de la violencia psicológica y la misoginia. Trastornos de ansiedad y depresión. Las víctimas de violencia psicológica, especialmente aquellas que han experimentado abuso constante y humillación, suelen desarrollar trastornos de ansiedad generalizada y depresión. La constante validación de su inferioridad dentro del grupo aumenta estos trastornos. Baja autoestima. Las mujeres sometidas a la misoginia en las sectas digitales experimentan una pérdida significativa de autoestima. La humillación pública y el rechazo constante contribuyen a la autoimagen negativa, lo que agrava los efectos del abuso. Trastorno de estrés postraumático. Las víctimas de abuso prolongado a menudo desarrollan síntomas de TPT, que incluyen pesadillas, flashbacks y una sensación persistente de estar en peligro. Judith Herman, en su libro Trauma and Recovery, discute cómo las víctimas de violencia psicológica y abuso emocional pueden experimentar trastornos disociativos, una forma de desconexión mental en la que la víctima se distancia de la realidad para lidiar con el abuso. Herman señala que la recuperación de este tipo de abuso requiere un proceso de sanación emocional que incluye el restablecimiento de la autoestima y el apoyo psicosocial. Estrategias de intervención y prevención. La intervención en esos casos de violencia psicológica y misoginia dentro de las sectas digitales requiere un enfoque multifacético.
Es crucial educar a las personas sobre las dinámicas de abuso emocional y misoginia en línea, además de ofrecer espacios seguros para las víctimas. La intervención profesional es esencial para las víctimas de violencia psicológica y misoginia en las sectas digitales. Los enfoques terapéuticos basados en el modelo cognitivo-conductual, como las propuestas por Beck y Ellis, son efectivos para ayudar a las víctimas a reconstruir su autoestima y recuperar el control sobre sus vidas. Educación sobre la violencia digital. Es crucial implementar programas educativos en línea que ayuden a las personas a identificar las señales de abuso digital, incluyendo el gaslighting, el acoso y la misoginia. Estos programas deben estar disponibles para el público en general, pero también ser accesibles para los miembros de las sectas que podrían estar atrapados en estas dinámicas. La violencia psicológica y misoginia en las sectas digitales, pues, no son solo manifestaciones de abuso individual, sino que representan dinámicas estructurales que perpetúan el control y la explotación emocional de las mujeres. La normalización de estas conductas dentro de las sectas no solo refuerza el ciclo de abuso, sino que lo convierte en una parte inherente de la identidad del grupo. Es esencial que se realicen intervenciones eficaces para desmantelar estas estructuras y apoyar a las víctimas en su proceso de recuperación y empoderamiento. La envidia y los celos en las sectas digitales. Dinámicas emocionales y psicológicas. La envidia y los celos son emociones humanas complejas que, cuando se amplifican dentro de un contexto de interacción social tóxica, pueden generar dinámicas destructivas. En las sectas digitales psicopáticas, estas emociones se presentan de forma exacerbada y se convierten en mecanismos de control y manipulación dentro de la estructura del grupo. La competencia entre los miembros, el deseo de aceptación y el impulso de mantener un estatus dentro de la comunidad son factores que alimentan esta dinámica. Abordaremos aquí las manifestaciones de la envidia y los celos dentro de las sectas digitales, cómo estas emociones afectan a las víctimas, las estrategias utilizadas para alimentar estos sentimientos y las consecuencias psicológicas para los involucrados. La envidia y los celos, conceptualización y diferenciación. Aunque a menudo se utilizan de manera intercambiable, envidia y celos son conceptos emocionales distintos. La envidia se refiere a la deseabilidad de lo ajeno, en el sentimiento que se experimenta cuando se percibe que alguien tiene algo que uno desea para sí mismo, ya sea una propiedad, éxito o reconocimiento. Los celos, por otro lado, surgen en situaciones donde hay miedo a la pérdida de algo que ya se posee, generalmente en el contexto de relaciones afectivas o de poder. Envidia. La envidia se experimenta cuando el individuo percibe que otro tiene una ventaja o propiedad que le gustaría tener, generando emociones como el resentimiento, la frustración y la amargura. Esta emoción puede ser destructiva en un entorno grupal, ya que fomenta la competitividad desleal y la animosidad entre los miembros. Celos. Los celos en el contexto de las sectas digitales a menudo surgen cuando un miembro percibe que otro ha ganado una preferencia especial o está recibiendo más atención o validación de los líderes del grupo. Estos sentimientos pueden generar conflictos internos y disputas entre los miembros, especialmente cuando los celos se dirigen hacia figuras clave dentro de la secta. Referencias psicológicas sobre envidia y celos. La teoría de la envidia de Moltzer, 1983, y la teoría de los celos de Salovey, 1997, sugieren que tanto la envidia como los celos son mecanismos emocionales que pueden desencadenar comportamientos destructivos y afectar el bienestar psicológico del individuo. Moltzer describe cómo la envidia, cuando no se maneja adecuadamente, puede derivar en un deseo de dañar al otro o incluso de desacreditar su éxito o felicidad. La envidia y los celos como herramientas de manipulación en las sectas digitales. En las sectas digitales psicopáticas, tanto la envidia como los celos se utilizan estratégicamente para dividir y conquistar a los miembros, promoviendo una cultura de competencia desleal y desconfianza. Los líderes de estas sectas a menudo manipulan estas emociones para mantener el control sobre los miembros y explotar sus inseguridades. Dinámica de envidia, el juego de poder. En las sectas digitales la envidia se intensifica
por la constante comparación entre los miembros. Los líderes de la secta fomentan estas comparaciones para reforzar su control sobre el grupo, creando una jerarquía donde algunos miembros son promovidos a roles de mayor poder y visibilidad, mientras que otros son relegados a posiciones subalternas. Descalificación de los exitosos. Cuando un miembro alcanza un nivel de éxito o reconocimiento, ya sea a través de interacciones en línea o monetización, otros miembros que sienten envidia pueden intentar minimizar o desacreditar sus logros. Se utilizan tácticas como la difamación, el sabotaje y la distorsión de la verdad para restar valor al éxito de la víctima. Dinámica de celos. Competencia por la atención del líder. Uno de los factores clave que alimentan los celos dentro de las sectas digitales es la competencia por la atención y la validación de los líderes. Los miembros pueden sentir celos cuando otro miembro recibe un trato preferencial o atención especial del líder, lo que puede crear rivalidades y fracturas en la unidad grupal. Exclusión y triangulación. La triangulación es una táctica comúnmente utilizada en las sectas digitales para fomentar los celos. El líder o un miembro influyente crea una competencia directa entre dos personas, a menudo enfrentándolas a través de comentarios ambiguos o confrontaciones indirectas. Esta estrategia no solo siembra celos, sino que también debilita la solidaridad del grupo y fomenta la desconfianza. Según la teoría de la manipulación emocional de Lerner, los manipuladores estratégicamente fomentan la envidia y los celos para debilitar la autoestima de los individuos y para incrementar la dependencia emocional en el grupo. Lerner explica cómo el uso de estas emociones pueden destruir la cohesión del grupo y explotar las inseguridades de los miembros, de modo que el líder se convierte en la figura de poder absoluto. Efectos psicológicos de la envidia y los celos en los miembros de las sectas digitales. Las consecuencias de la envidia y los celos dentro de las sectas digitales son profundas y afectan tanto a la salud emocional como a las relaciones interpersonales. Estos sentimientos pueden erosionar la confianza, incrementar el aislamiento y alimentar los trastornos de salud mental. Consecuencias de la envidia. Desconfianza crónica. La envidia puede generar una sensación de desconfianza constante, no solo hacia la persona objeto de la envidia, sino también hacia otros miembros del grupo. Los miembros que experimentan envidia pueden ver las interacciones dentro del grupo como competiciones en lugar de como relaciones cooperativas, lo que destruye la cohesión social. Deterioro de la autoestima. La constante comparación con los demás y la sensación de no ser lo suficientemente buenos puede causar estrés emocional y baja autoestima, lo que se agrava con la validación del grupo hacia la exclusión de quienes no cumplen con las expectativas. Consecuencia de los celos. Conflictos internos y disputas. Los celos entre los miembros pueden generar luchas por el poder dentro de la secta. Los celos pueden desencadenar ataques personales y la formación de facciones rivales, lo que provoca una fragmentación interna que debilita la estabilidad de la secta. Despersonalización. La exposición constante a los celos puede llevar a las víctimas a experimentar trastornos emocionales y despersonalización, especialmente cuando sienten que su valor está atado a la aprobación de los demás. La psicología clínica ha identificado que la envidia y los celos pueden llevar a trastornos de ansiedad y depresión. Miller, 2014. En su investigación sobre las emociones sociales, señala que los individuos que constantemente experimentan envidia pueden estar en mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad social, dado que perciben un entorno hostil y competitivo a su alrededor. Además, los trastornos depresivos pueden surgir de una constante insatisfacción emocional, exacerbada por la presión del grupo. Prevención y manejo de la envidia y los celos en sectas digitales. La prevención y el manejo de la envidia y los celos dentro de las sectas digitales requieren estrategias de intervención que aborden tanto las emociones individuales como las dinámicas grupales. Estrategias de intervención psicológica. Estrategias de intervención psicológica. Trabajo sobre la autoestima. Las intervenciones deben centrarse en fortalecer la autoestima de los miembros, ayudándoles a reconocer su valor independiente de las comparaciones sociales. La terapia cognitivo-conductual, TCC, ha demostrado ser efectiva para abordar las emociones de envidia y celos, ayudando a los individuos a reestructurar sus patrones de pensamiento
y desarrollar una visión más saludable de sí mismos y de los demás. Estrategias de intervención grupal. Fomento de la cooperación y la empatía. En lugar de promover la competencia, los líderes de la secta deben fomentar una cultura de cooperación y empatía. Las dinámicas de poder deben ser desafiadas para prevenir la acumulación de celos y resentimiento. Fomentar una comunicación abierta y respetuosa puede ayudar a reducir la tensión emocional y mejorar la cohesión de grupo. Conclusión. La envidia y los celos son emociones poderosas que cuando se alimentan dentro de la secta digital pueden tener efectos devastadores en la estabilidad emocional de los individuos y en la cohesión del grupo. Estas emociones no solo destruyen relaciones interpersonales, sino que se convierten en herramientas de manipulación utilizadas por los líderes para controlar y explotar a los miembros. Abordar estas emociones de manera efectiva requiere un enfoque integral que incluya tanto la intervención individual como grupal. Dinámicas de poder, sabotaje de monetización y liderazgo en las sectas digitales psicopáticas. En las sectas digitales psicopáticas, la manipulación y el control son fundamentales para mantener la cohesión interna y la funcionalidad de grupo. Sin embargo, más allá de las dinámicas psicológicas que perpetúan el ciclo de abuso, existen elementos operativos que facilitan su expansión y sus objetivos. Estos incluyen el sabotaje de la monetización de canales, el robo de contenido, la explotación económica de las víctimas y la consolidación del rol de líder como eje central de la secta. Dinámicas de poder y control. El liderazgo en las sectas digitales psicopáticas. El líder de una secta digital psicopática desempeña un papel central no solo en la dirección ideológica del grupo, sino también en la coerción psicológica que mantiene la cohesión interna. Este liderazgo es frecuentemente carismático, manipulador y en muchos casos se disfraza bajo la apariencia de amistad o protección. Las víctimas, muchas veces vulnerables debido a las experiencias previas de abuso, buscan paternidad o maternidad en estos líderes, lo que les permite moldear sus opiniones, deseos y acciones para satisfacer las necesidades del líder. El rol del líder y la manipulación grupal. El líder actúa como figura central que maneja las emociones y las acciones del grupo. A menudo utiliza estrategias de gaslighting, hacen dudar a los miembros de su propia realidad para reforzar su poder, presentándose como única fuente de verdad. Crea un entorno de dependencia emocional en el que sus palabras o decisiones son interpretadas como las más sabias y sus seguidores sienten una profunda necesidad de complacerlo para mantener su aceptación. A través de la triangulación emocional, el líder enfrenta a miembros entre sí, creando conflictos internos que refuerzan su control sobre el grupo. Consecuencias psicológicas del liderazgo tóxico. Los miembros que se someten a este tipo de liderazgo desarrollan trastornos de ansiedad y desconfianza crónica, ya que sus emociones y pensamientos son constantemente desautorizados, provocando una sensación de pérdida de autonomía y un continuo cuestionamiento de su propio juicio. Esto genera una profunda ansiedad existencial sobre el propósito y la identidad, la cual queda distorsionada bajo la influencia de la secta. Sabotaje de la monetización de canales, el mecanismo de control económico. En muchas sectas digitales psicopáticas, el sabotaje de la monetización de canales es una estrategia para neutralizar a los competidores o suprimir a aquellos que cuestionan al grupo. Esto se logra mediante la coordinación de ataques masivos en plataformas como YouTube, donde los miembros de la secta se unen para reportar vídeos o presentar denuncias falsas que buscan la desmonetización del contenido que no se alinea con los intereses del grupo. La guerra de strikes, un ataque coordinado a los creadores independientes. Un strike en YouTube puede resultar en la desactivación de un canal, lo que genera pérdidas económicas significativas para los creadores de contenido que monetizan. Estas tácticas de sabotaje buscan minar la confianza de las víctimas y hacerles sentir inseguridad acerca de sus esfuerzos creativos. La envidia de los miembros de la secta, que a menudo desean explotar a otros creadores para obtener fama o ganancias, se convierte en una herramienta efectiva para crear estrés económico en aquellos que logran el éxito por su cuenta.
Impacto psicológico. El sabotaje de la monetización no solo afecta a las finanzas de los creadores, sino que también puede generar una crisis de identidad profesional, ya que los atacantes buscan socavar la reputación y credibilidad de las víctimas. Esto puede resultar en un sentimiento de desconfianza hacia las plataformas, desencadenando ansiedad crónica sobre el futuro del creador y la percepción de su trabajo. Robo de contenido y explotación económica. Estrategias de manipulación a través de la propiedad intelectual. Uno de los métodos más comunes para obtener visibilidad y dinero fácil en las sectas digitales psicopáticas es el robo de contenido de otros creadores. En lugar de crear material original, los miembros de la secta reutilizan y modifican el contenido de otros sin su consentimiento, lo que no solo viola los derechos de autor, sino que también perpetúa un ciclo de despojo económico. ¿Cómo funciona el robo de contenido? Los miembros de la secta descargan vídeos de otros creadores, los editan y luego los suben a sus propios canales, muchas veces ocultando la fuente original o haciendo modificaciones superficiales para eludir las políticas de copyright. Este proceso permite a los atacantes obtener monetización a través de contenido robado, mientras que el creador original pierde el control sobre su material y los beneficios económicos derivados del mismo. Además, se da la compra de vistas falsas para aumentar artificialmente la visibilidad de estos canales, lo que genera una competencia desleal. Consecuencias psicológicas del robo de contenido. El robo de contenido tiene un profundo impacto en la autoestima de los creadores legítimos, quienes pueden sentir que su trabajo ha sido despojado y que sus esfuerzos son en vano. Este ataque constante a la propiedad intelectual no solo causa frustración, sino que también puede desencadenar depresión y un sentimiento de desesperanza por no poder proteger lo que consideran suyo. Explotación económica, la secta como medio para obtener beneficios financieros. El objetivo final de muchas sectas digitales psicopáticas es explotar económicamente a sus miembros y a los creadores externos, utilizando las herramientas y estrategias mencionadas anteriormente, como el sabotaje de la monetización y el robo de contenido. Estas sectas buscan generar ingresos ilícitos y aprovecharse de las vulnerabilidades económicas de sus seguidores. Mecanismos de explotación económica. Recaudación de fondos para causas falsas o personales, donde los miembros son instados a donar dinero bajo la promesa de beneficios futuros o la mejora de la situación del grupo, o por falsas enfermedades, o por falsa situación de indefensión de alguno de los grupos, y es mentira. Se crea un mercado digital de manipulación donde los líderes de la secta explotan las emociones de los miembros para obtener donaciones o ingresos pasivos. A través de la manipulación de información y la creación de necesidades artificiales, los miembros son inducidos a gastar dinero en productos o servicios innecesarios, generando una red de explotación que mantiene la secta financieramente estable a expensas de sus seguidores. Consecuencias psicológicas de la explotación económica. La explotación económica genera una sensación de pérdida de control en los miembros, quienes sienten que sus esfuerzos y recursos están siendo utilizados sin una justificación real. Este tipo de manipulación genera ansiedad financiera y sentimientos de culpabilidad por no haber sido capaces de reconocer el abuso a tiempo. El complejo sistema de control y explotación de las sectas digitales psicopáticas. Las sectas digitales psicopáticas son comunidades en las que el robo de contenido, el sabotaje de monetización y el control económico juegan un papel crucial en la perpetuación de su poder. A través de un liderazgo manipulador, técnicas de explotación emocional y la creación de dependencia financiera, estas sectas continúan utilizando a sus miembros como instrumentos de control para cumplir con sus objetivos personales. La dinámica de poder en estas comunidades está diseñada para afectar la autonomía, destruir la confianza y minar la autoestima de las víctimas, lo que crea un entorno tóxico de abuso constante y explotación. Las consecuencias para las víctimas son severas y a largo plazo, afectando su salud emocional y financiera. Conclusión final. Diferenciación entre una comunidad de amigos y una secta digital. A lo largo de este trabajo hemos explorado las características que definen a una comunidad de amigos y las que distinguen a una secta digital psicopática. La diferencia fundamental radica en los objetivos subyacentes, las dinámicas de poder y el grado de manipulación que caracteriza a cada uno de estos grupos.
En una comunidad de amigos, las interacciones están basadas en principios de confianza mutua, respeto y aprecio sincero por el bienestar de los demás. La relación es voluntaria y se mantiene por un interés genuino en el crecimiento personal y colectivo, donde los miembros se apoyan de manera equitativa, sin un control jerárquico o manipulativo. Este tipo de comunidad fomenta el intercambio libre de ideas y emociones, ofreciendo un espacio donde todos pueden expresarse sin temor a represalias. Las relaciones en este contexto se mantienen dentro de límites éticos y están fundadas en principios de empatía y solidaridad genuina. Por otro lado, las sectas digitales psicopáticas operan bajo un sistema coercitivo y manipulador. La relación entre los miembros está marcada por una dinámica de control, donde una o varias figuras de poder ejercen una influencia directa sobre las decisiones, emociones y comportamientos de los demás. En lugar de promover el bienestar colectivo, estas comunidades están diseñadas para explotar emocionalmente y económicamente a sus miembros, mediante técnicas de manipulación psicológica, como el gaslighting, la triangulación y el chantaje emocional. Los miembros de una secta digital psicopática suelen estar sujetos a presión constante, donde el conformismo es premiado, mientras que la rebeldía o el cuestionamiento son castigados severamente. Este ambiente de constante vigilancia y control se basa en la creación de una dependencia emocional que impide que los miembros se liberen del grupo. Una de las características clave que distingue a las sectas digitales de las comunidades de amigos es la intención subyacente. Mientras que una comunidad de amigos busca fortalecer las relaciones personales y el crecimiento emocional de sus integrantes, una secta digital busca explotar y manipular a sus miembros para obtener beneficios económicos, sociales o personales para sus líderes. Esto se consigue mediante la creación de una narrativa falsa que divide a los miembros en nosotros contra ellos, fomentando un ambiente de hostilidad hacia el mundo exterior y cultivando la exclusividad como un medio para asegurar la lealtad. Además, las sectas digitales psicopáticas promueven la normalización de la violencia psicológica, tanto hacia el interior del grupo como hacia aquellos que son percibidos como enemigos o rivales. Las víctimas atrapadas en la red de manipulación experimentan un aislamiento social, dependencia emocional y una constante amenaza de castigo si se desvían de las normas establecidas por los líderes del grupo. En cambio, en una comunidad de amigos auténtica, las relaciones se basan en la voluntariedad y la ausencia de control coercitivo, permitiendo que los miembros interactúen y crezcan a su propio ritmo y de manera libre. En conclusión, la distinción entre una comunidad de amigos y una secta digital psicopática es clara. Mientras que una comunidad de amigos se basa en principios de respeto mutuo, libertad individual y apoyo emocional genuino, una secta digital se caracteriza por su carácter manipulador, explotador y coercitivo, donde las relaciones están marcadas por el abuso psicológico, la dependencia emocional y el control absoluto de los miembros. Reconocer estos signos de manipulación y abuso es crucial para protegerse de las sectas digitales y fomentar la creación de comunidades sanas, abiertas y solidarias, basadas en el bienestar colectivo y el respeto por la autonomía de cada individuo.